Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia organizada por Azteoir.org que se retransmite en directo a través de streaming. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con la profesora Alicia Rubio Calle, quien nos hablará de un tema de gran actualidad como es, lo hemos titulado así, ¿sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual. Y al mismo tiempo pues os hemos dejado en vuestros asientos, y si no lo tenéis pues lo pedís, un librito que bueno, pues lo tenéis en primicia porque ha salido hoy de la imprenta. Nos han traído los primeros 100 ejemplares para poder repartirlos hoy aquí, y dentro de poco pues nos entregarán el resto, hasta 100.000 ejemplares. Queremos concienciar a la sociedad española, a los padres, sobre esas leyes que se han aprobado en varias comunidades autónomas y que de alguna forma están imponiendo una visión ideológica de la sexualidad a nuestros hijos en los colegios, y sobre eso nos va a hablar precisamente hoy la profesora Alicia Rubio. Ella es madre de familia, es responsable de educación de la Asociación Profesionales por la Ética. Ella en 2008 presentó su objeción de conciencia para que sus hijos no asistieran a esa asignatura que se aprobó por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Educación para la Ciudadanía, y muy recientemente pues ha publicado un libro titulado Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, precisamente, que trata sobre la ideología de género y estas leyes que imponen una visión del mundo sobre nuestros hijos, sobre el sistema educativo y sobre la sociedad. Alicia, tenemos la suerte de que Alicia nos explica todas estas cuestiones con un lenguaje claro y divulgativo, fácilmente entendible por todos. Y nosotros hemos querido organizar esta conferencia porque Azteoir está comprometida como asociación con las libertades fundamentales, y desde luego con esa libertad fundamental que es la libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia, ¿no? Por eso hemos querido organizar esta conferencia en Azteoir.org. Agradecemos a Alicia su presencia esta tarde con nosotros y les invito a escucharla tanto aquí en nuestra sede como a los que nos estéis viendo desde internet. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, yo lo que tengo, soy profesora de instituto, entonces mis presentaciones son muy didácticas, tiendo a enrollarme un poco. Si hay alguna palabra, yo supongo que en general las personas que estáis aquí sabéis de este tema, pero si hay alguna palabra que no quedara clara, levantáis la mano y lo explico inmediatamente. Bueno, se titula ¿Sabes lo que quieren enseñar a tus hijos en el colegio? El título en realidad no es cierto, en el sentido de que ya llevan enseñándolo algún tiempo. Es decir, ahora simplemente lo que ha pasado es que ya nos han puesto la soga al cuello y la empezamos a notar. Es decir, ahora ya las leyes obligan y las leyes castigan al disidente. Pero esto ya lleva tiempo. Y yo precisamente por el sitio donde soy docente he visto cómo se iba implantando y tengo información de primerísima mano porque estoy dentro del aula. Estoy dentro del aula, he ido a cursillos como profesora, o sea, todo lo que cuento es lo que veo. Bueno, el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre. Leyes de género y menores, capítulos educativos, lo que yo le llamo los caballos de Troya en la enseñanza. Las ideologías totalitarias, ya hay que tener en cuenta que la ideología de género es totalitaria. Siempre han querido educar a los menores por varias razones, porque son muy moldeables, no tienen ningún bagaje ético, no tienen ningún bagaje vivencial que pueda hacerles defenderse de lo que les cuentan. Se adaptan a todo, son muy fieles al aprendizaje adquirido y posteriormente lo van a transmitir a las nuevas generaciones. Los menores son influidos por 3 ámbitos de aprendizaje: la familia, que les da protección y estabilidad; los medios audiovisuales, que yo les llamo el ariete imparable, y va a ser la manipulación emotiva; y la escuela, que es el lugar de formación, esa va a ser la manipulación racional. Vamos a ver. La familia es la célula sociobiológica humana básica y todos sabemos que se está tratando de destruir. Es el bastión último de la protección infantil, es el lugar de protección y de formación psíquica y moral del menor. Y se busca su destrucción, y todos lo sabemos, para conseguir menores manipulables que repitan el modelo. No se preserva de ninguna manera, se promueve absolutamente todo para destruir la familia. Hablo ahora del ecosistema de las aulas actuales.
con esto de la destrucción de la familia, naturalmente, hay un ecosistema en el que hay cada vez más menores procedentes de familias desestructuradas, por divorcios, por rupturas, parejas de hecho, familias monoparentales, situaciones familiares traumáticas, el niño utilizado como arma arrojadiza de un progenitor a otro. En fin, el porcentaje de menores con estabilidad familiar es cada vez menor y además hay legislaciones revanchistas que ayudan a esto. Naturalmente, ¿qué tenemos? Menores inseguros, manipulables, desprotegidos, carentes de autoestima, inestables y sin referentes. Lo vivo todos los días, ¿eh? Medios de comunicación, el ariete imparable. Esta es la manipulación emotiva. Esta manipulación emotiva todos tenemos que saber que hay cuotas, subvenciones para presentar determinados lobbies, como el lobby gay, etcétera, etcétera, en series. Es decir, que cuando veamos en las series cosas que decimos, pero ¿qué tiene que ver esta pareja de señores o señoras? Es simplemente que están cobrando la cuota de género. Hay dinero para que se presente de forma positiva todo este tipo de referentes que los chavales lo ven y lo van aceptando, no solo como normal, sino como deseable. Esta manipulación mediante el sentimiento de identificación normaliza modelos y comportamientos y trabaja con el cariño del menor hacia el personaje. Creo que todos sabemos y todos hemos tenido al niño queriendo ser Superman, Spiderman, pidiendo el trajecito. Naturalmente ahora, cuando esta princesa tenga una novia, y esta princesa es muy admirada por las niñas, el traje por lo visto se ha vendido muchísimo, van a querer también tener una novia. Y facilita la aceptación de las conductas por emulación y admiración. Es dificilísimo de frenar. Todo el mundo piensa, hombre, pero porque salga de todo el niño no va a ser, el niño no va a ser, el niño va a imitar. El niño va a imitar a sus personajes admirados y se está haciendo con perfecta conciencia. Esto no es ni por casualidad, ni gratis, ni para aceptación. Esto es para imposición de un nuevo modelo de sociedad. Vamos al tercero, a la escuela, que es el que voy a desarrollar más ampliamente. Es el lugar de formación y es el territorio a conquistar. Es el aprendizaje racional. Aquí se oficializa el género como una cosa tan importante como las matemáticas, como la biología, como todo. Vamos a ver, y entonces hay una serie de caballos de Troya. ¿Qué son los caballos de Troya? Son estrategias para adoctrinar ideológicamente a los menores. Se hacen en las aulas, de forma totalitaria, en ambientes presuntamente democráticos y con intenciones espurias. ¿Qué información reciben los menores en las aulas a través de estos caballos de Troya? Caballos de Troya que son al margen de los padres, al margen del derecho a la educación que tenemos los padres a los hijos, al margen de la moral familiar, al margen de que sean informaciones ideológicas y no sean científicas, que sean controvertidas, les da lo mismo. ¿Qué se hace? Se impone una moral estatal. Se vulneran derechos fundamentales del menor, su ética individual y su conciencia. Se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y además se actúa sin buscar la felicidad del menor. Se dice que es por la felicidad del menor, pero una cosa es el objetivo expreso de todo esto y otra el objetivo tácito. La intromisión comenzó con un grupo de asignaturas ideologizadas y obligatorias llamadas Educación para la Ciudadanía. De esto sé yo mucho. A mí me lo hicieron pasar muy mal. Fui la única objetora con mis hijos en un centro público. Yo los llevo a un centro público, soy profesora de un instituto público. Y verdaderamente vi cómo el comisariado político funcionaba estupendamente, con menores, que es lo peor. Bueno, la oposición social hizo que se eliminara esta intromisión de ideologías de forma parcial y temporal. Pero digamos que aparte de que la educación para la ciudadanía, el año pasado yo con mi hijo pequeño todavía seguía objetando, porque sigue ahí, es verdad que se neutralizó, pero ahí siguen. Y naturalmente han venido los nuevos arietes, los nuevos caballos de Troya. Por todo ello se han empezado a sacar leyes ideológicas. Estas leyes ideológicas tienen lo que yo les llamo nombres orwellianos. Si dice que es para la salud sexual y reproductiva, ni es para la salud sexual, porque es a base de sustancias francamente malísimas, y desde luego reproductivo, nada. Si dice que es igualdad entre hombres y mujeres, mentira, no hay igualdad entre hombres y mujeres. Contra la violencia de género, mentira, se genera más violencia de género. De derechos de los transexuales, mentira. De derechos de los lobbies homosexualistas que quieren aumentar la ratio. Y de igualdad LGBT y heterosexuales, otra mentira. De igualdad, de desigualdad entre heterosexuales, porque yo a la Lici Fuentes famosa, de la que han oído ustedes hablar, yo le llamo ley de heterofobia. Es decir, realmente es vulnerar los derechos de los heterosexuales y convertirlos en ciudadanos de segunda. Bueno, todas estas leyes presentan capítulos educativos de acción en el aula y penas para el disidente que se niegue.
son los delitos de LGTB-fobia y de machismo. Ya tenemos algún caso con la famosa ley Cifuentes. Esto se va a ir apretando, tenemos la soga en el cuello y se va a ir apretando. Que nadie se engañe, porque esto están en la danza todos los gobiernos y el siguiente va a apretar un poco más el lazo. Bueno, hay 4 caballos de Troya, 4 armas de ataques al menor dentro del aula. Vamos a verlas. La manipulación de los textos. Esto le llaman transversalidad. Todos los textos tienen que hablar de ideología de género. Imposición de cursos de formación a los profesores. Los profesores tenemos que ir a cursos para dar dentro del aula ideología de género. Imposición de fiestas, jornadas, campañas y eliminación de otras. Ahora lo vamos a ver. En la ley Cifuentes está muy claro, hay que celebrar en las aulas el orgullo gay, hay que celebrar en las aulas la ley con el odio la ley contra el odio al transexual, hay que celebrar estas cosas. Bueno, y naturalmente el acceso a los menores para cursillos que los dan colectivos adoctrinadores. Bueno, veamos los textos. Los textos hacen científicas informaciones ideológicas. Aquí tenemos un texto en el que ponen el género, que está el tercero, está ahí el muñequito, el niño encima, lo ponen a la altura del derecho, de la democracia, del lenguaje moral, de la libertad y de la justicia, para que os vayáis haciendo idea. ¿Vale? Reducen otros contenidos, se infiltran en todas las materias, que es la famosa transversalidad, cuentan falsedades y además el menor está tremendamente desarmado porque es que se lo ponen a la altura pues, del álgebra, de la biología y de la literatura. Es decir, se lo ponen frente a materias o científicas o humanísticas de peso y de seriedad. Un ejemplo, para que lo leáis, os lo leo también, para que veáis más o menos cómo cuentan las cosas. Homofobia, xenofobia y racismo son prejuicios sin fundamento racional que han causado algunos de los grandes desastres humanitarios de los 2 últimos siglos. Genocidios, esclavitud, nazismo, imperialismo y guerras. ¿La homofobia ha hecho genocidios, esclavitud, nazismo, imperialismo y guerras? Pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, en fin, en la fotografía te ponen los miles de judíos asesinados. O sea, bueno. Los profesores pasa una cosa, los profesores de los chicos más mayores, de los institutos, a lo mejor no es tan grave, pero el problema son los profesores de los niños. Estos lobbies se han dado cuenta de que cuando a un niño le vienen a contar un señor o señora de fuera cosas, lo cuenta en casa. Sin embargo, si lo cuenta el propio profesor, no da información. Entonces, lo mismo que estos colectivos adoctrinadores seguirán, supongo, entrando con los mayores, a los niños hace tiempo ya que los profesores de primaria y de infantil están adoctrinadísimos en género. Yo he estado en jornadas en la Escuela de Pedagogía, etcétera, etcétera, y he visto que eso es arrasador. O sea, han asumido completamente la ideología de género y se la dan a los críos. Entonces, aparte los profesores recibimos cursillos ideológicos en las direcciones territoriales, yo ya he ido, ahora en este momento es voluntario, pronto no lo será, y además se ven ayudados por los textos. Fiestas, jornadas, campañas. Se obliga a estudiar y a celebrar el género. Los niños tienen que hacer todo tipo de cosas en las jornadas a celebrar, y es que al efecto de lluvia fina de hablar continuamente de este tema se une la asociación de que lo que se celebra es bueno. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues que lo mismo que hay cosas que se promocionan, hay cosas que se eliminan. Por ejemplo, el Día del Padre es machismo. Es la fiesta donde los machirulos celebran que violaron a una mujer y le impidieron abortar. Este es el tipo, digamos, de ideología con la que nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Aquí vemos también a unos chavales en un instituto festejando el Día contra la transfobia, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el Día Internacional contra la Homofobia, lo celebra, hay muchísimos institutos que ya hace tiempo que celebran todo esto. Esto es del 2013-2014, o sea, quiero decir que ahora ya os digo que lo que estamos es simplemente viendo cómo se nos cierra el círculo. Cursillos de colectivos adoctrinadores, el 4º punto. ¿Qué cursillos hay? Contra la violencia de género y el amor romántico, de educación sexual y de no discriminación de las diversidades sexuales. Aquí tenéis aborto y me gustó, para que os hagáis una idea, el aborto desde luego se presenta como una solución. En fin, bueno, pues si no hay más remedio, pues oye, pues ahí tienes. Bueno, cursillos contra la violencia de género y contra el amor romántico. Objetivo expreso, que siempre es muy bonito. Luchar contra la violencia de género. Objetivo tácito, el que yo veo, crear desconfianza e incomprensión en la pareja heterosexual. Es decir, el ataque a la pareja heterosexual es en todos los ámbitos y en su propio origen también. Enseñan
que hay una violencia estructural del hombre contra la mujer, que el hombre es un maltratador genético, que todo lo masculino es machismo y maltrato simbólico. Aquí tenéis a dos mozas diciendo no quiero tu piropo, quiero que te mueras. Como veréis, la proporcionalidad entre el piropo y que te mueras pues es una cosa totalmente, en fin, anormal. Que además que la misma situación a la inversa no es violencia. Tu mirada me acosa, pone aquí esta señorita, y que hay que huir del amor entregado y romántico porque es una estrategia masculina para esclavizar a la mujer. No hay caso inverso, es decir, estos señores se cargan siglos de literatura, el amor cortés, el servicio a la amada, Romeo y Julieta, se lo cargan todo. ¿Por qué? Porque el objetivo es crear desconfianza y separar amor, compromiso y sexo. Está clarísimo. ¿Qué consiguen? Pues un desconcierto absoluto, un envenenamiento de las relaciones entre sexos, un desencuentro entre los sexos fruto de un adoctrinamiento interesado, la desconfianza. ¿Y qué surge además como reacción? Dos comportamientos. Unos comportamientos defensivos en los chavales, de desprecio hacia las mujeres, una especie de neomachismo reactivo en los hombres, porque claro, que vengan a decirte que eres un maltratador, pues tampoco a unos les parece muy bien y a otros no tanto. Y desconfianza y odio hacia los varones, en el caso de las mujeres. Yo además he detectado ya casos de muchachos que han vivido en sus familias todo el tema de la Ley Integral de Violencia de Género. Entonces, por ejemplo, el otro día me decían, me hablaban unos críos de las feminazis y me decía uno, sí, como tu madre. Y luego el chico en una redacción va y me cuenta, es que esto ha sucedido hace 3 días, me cuenta exactamente lo que había pasado, que su padre por lo visto había tenido una lesión y la madre se había divorciado, le había quitado absolutamente todo y entonces los chicos de su clasilla la consideraban una feminazi. Es decir, la desconfianza que todos esos chicos tienen hacia las mujeres, pues es evidente. Bueno, desconfianza y odio hacia los varones en el caso de las mujeres. De todas maneras, ¿qué es lo que se crea aquí? Violencia. De ninguna manera, ni concordia, ni comprensión mutua, ni nada de nada. Bueno, ¿cuál es el resultado? En la escuela, con el argumento de no discriminar a la mujer, se enseña a discriminar al varón y a desconfiar de las relaciones heterosexuales. En una charla que estuve de profesores sobre violencia de género, la señora profesora que nos lo daba se curó en salud diciendo, bueno, y es que claro, hablando de los maltratadores adolescentes, no se les puede justificar diciendo que es que ellos en su casa han sufrido violencia. Son maltratadores y punto. Es decir, son conscientes de que hay chicos que viven violencia en su casa y que luego repiten comportamientos, con lo cual son tan víctimas como sus propias víctimas. Y, sin embargo, no existe la figura del hombre víctima, jamás. O sea, bueno, una vuelta de tuerca a la violencia adolescente, un descubrimiento que han hecho para ampliar los fondos. Es un problema basado en encuestas manipuladas. Yo he visto las encuestas originales y son una mentira tremenda, porque amplían el concepto de maltrato a verdaderas nimiedades. Ya maltrato es cualquier cosa. Hombre, que te miren el móvil no está bien, pero no es un maltrato. Aclarémonos. Porque además niegan las situaciones inversas. Y es que resulta que en todas las encuestas el móvil lo miran en un porcentaje semejante los chicos a las chicas que las chicas a los chicos. Es más, en muchas encuestas precisamente las chicas son más agresivas porque tienen menos fuerza, pegan más. O sea, ¿pero qué pasa? Que luego te lo cuentan de esta manera. Casi 1/3 de las adolescentes se sienten controladas por su novio. En las encuestas, ¿sabéis todos cuántos chicos se sienten controlados por su novia? Pues algo más de 1/3. Sin embargo, no lo comentan. Porque nada, la violencia de género tiene que ser del hombre contra la mujer. Y esto supone una judicialización y patologización de las relaciones de los menores. Esto, que ha llevado a muchísimos hombres a abandonar las relaciones heterosexuales, estables, a utilizar a la mujer, se está creando en adolescentes que todavía están sin formar, que todavía no han formado pareja, es decir, desde el origen de la pareja. Porque, claro, aquí tenemos, llama al 016 niña si tú crees que estás acosada o estás, en fin, o te están maltratando. Pero claro, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al menor si se llama al 016? No lo han dicho. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser inimputable para un crimen y va a ser imputable por mirarle el móvil a la chica? ¿Cómo evitar las venganzas de chicas enfadadas? Porque eso es una de las cosas que va a suceder. Te deja el novio, llamas al 016 y toma. ¿Y hasta dónde llega el concepto de maltrato como hecho punible? Es decir, vamos a ver, porque es que, claro, aquí se han empezado a crear una serie de delitos laxos en los que un insulto, una ventosidad, resulta que es maltrato. Entonces, claro, estamos en una indefensión jurídica, sobre todo, claro, los varones, que realmente, y ahora los varones menores. Bueno, pues objetivo cumplido.
relaciones heterosexuales convertidas en una lucha de sexos, donde el varón solo quiere someter a la mujer, no quiere otra cosa, machete al machote, fóllate a la monogamia, hetero te vamos a matar. Entonces, en fin, eso, las relaciones que hacen este tipo de cursillos. Macho vas a arder, ante la duda tú la viuda, viciadas de base en personas en proceso de formación y aprendizaje y creando desconfianza y búsqueda del propio interés, del individualismo y el egoísmo. ¿Qué se consigue? Eliminar en nosotros la entrega mutua, el romanticismo, lo que es el germen de la familia. Educación sexual ideológica y derechos sexuales y reproductivos. El objetivo expreso es que los menores tengan una sexualidad sana y feliz. El objetivo tácito, pues naturalmente que se acostumbren a un sexo sin amor, que empiecen cuanto antes además, que no haya entrega ni nada y que sean consumidores del negocio del sexo. El consumo de los críos, de la píldora del día de las crías, de la píldora del día después es alarmante. Veamos. Lo primero que tenemos que entender todos es, y esto ya lo digo para que empecemos a argumentar, que existen dos concepciones antropológicas sobre la naturaleza humana y su sexualidad, y que ambas son respetables, que ambas tienen cabida en una sociedad democrática, que ambas marcan muchísimas decisiones personales y la transmisión de unos valores muy concretos, y que un Estado democrático tiene que ser completamente neutral y no imponer una moral sobre otra. O sea, ¿en qué cabeza cabe que viniera el Estado a decirnos qué tipo de moral tenemos que tener los adultos? Tú tienes que ser más promiscuo, tú tienes... ¿Por qué? Bueno, pues a los niños se les hace. Se les está imponiendo una moral estatal, por encima, naturalmente, de lo que los padres queramos para ellos. Una de las dos cosmovisiones está ligada a la educación para los compromisos estables. Prioriza el amor, el autodominio, la fidelidad, la lealtad, la transmisión de la vida y la creación de una familia asumiendo nuevos compromisos. Y la otra está ligada a la educación para la independencia sexual y prioriza aspectos de placer en el ejercicio del sexo y las experiencias gratificantes. Se centra en medidas contraceptivas y evitar enfermedades de transmisión sexual y busca la autorrealización personal y el ejercicio de la libertad, sin referentes religiosos o morales. Muy bien, que cada uno elija la suya. Lo que no puede ser es que nos las impongan. Y además, no olvidemos nunca que las dos son respetables. Sin embargo, por la importancia de algunos organismos internacionales que han tomado partido por una de ellas, por intereses de muy variado origen, los Estados, que se amparan, por cierto, en una especie de recomendaciones que hacen y firman una serie de convenios que luego aplican sin tener por qué, dejan de ser imparciales y imponen una educación sexual que además no ha demostrado absolutamente nada de lo que dice que va a conseguir. Ni tenemos niños más sanos, ni tenemos niños más libres, ni tenemos niños más felices, ni tenemos niños más dueños de sus vidas. O sea, los meten en una serie de complicaciones para las que no están preparados y que además les acaban afectando a la salud. ¿En qué consiste esta educación sexual que se imparte a nuestros menores? Bueno, pues esta foto que pongo es lo que se mandó a mi centro. Cuando se puso en marcha la ley AIDO, inmediatamente Durex mandó a todos los centros educativos unos preservativos que parecían caramelos para repartir a los chavales. Este es uno de ellos. Este es el preservativo, ahí donde pone Durex, pone los motivos por los que los tienes que usar, etc. ¿Cuál es el objetivo expreso? Es una sexualidad que los haga más felices y más dueños de su destino. En el caso de los adolescentes, a partir de 12 años les dicen exactamente esto. Practica sexo cuando te sientas preparado. Todo vale en el sexo si hay consentimiento. Y todo tiene solución, la que sea, incluido el derecho al aborto. No hay problema. Claro, con estas indicaciones, y ahora vamos a si esto es corrupción de menores o no lo es, se les informa de diversas prácticas sexuales. Sexo anal, petting o masturbación mutua, se llama así, que yo lo aprendí en las clases de educación sexual de los niños, lesbianismo, homosexualidad, sexo oral. De hecho, siempre cuento la anécdota de una niña que al salir me dice, ay, profe, yo eso del sexo oral pensaba que era decir cochinerías por teléfono. Claro, porque aquí se aplica a todos los menores al margen de su grado de maduración, al margen de todo. Aquí es ducha para todos y andando. Bueno, todo esto se puede hacer además del coito, para evitar esas famosas consecuencias indeseadas. Se les explican algunos medios anticonceptivos, se les explica que usen el preservativo, que si no está la píldora del día después y si no, siempre se puede recurrir al aborto. Y al aborto se puede recurrir porque además yo tengo conciencia de que hay centros de estos de juventud que pagan abortos a las menores. Bueno, de hecho, una compañera mía que también está en clases de estas estaba escandalizada. O sea, estaba escandalizada, decía, yo es que me sonrojaba con las cosas que le contaban a los críos. Bueno, pues efectivamente. Bueno, ¿qué consiguen? Pues el caso es que a más educación sexual y más temprana, en vez de haber menos abortos y tal, lo que hay es más abortos, más enfermedades de transmisión sexual,
La píldora del día después se consume sin control y sin conocimiento de los padres. Las crías la toman bastantes al año, yo sé de 7 al año, pero vamos, los índices de venta de píldora del día después son tremendos, y es que además ni los padres lo saben, que un buen día se van a encontrar con las consecuencias y se van a dar el gran susto, ni hay forma de saber cuántas han tomado, porque está terminantemente prohibido preguntar la edad de la menor y está terminantemente prohibido tomar datos de que la han comprado. Se expide como si fuera un chicle, las niñas además tienen la sensación de que si algo se les da como si fuera un chicle no tiene ningún efecto secundario, naturalmente que no leen el prospecto, se la toman y claro, y luego reclamaciones al maestro armero, porque luego ¿qué va a pasar con todas estas criaturas? O sea, porque todo esto está muy relacionado con los ictus, está muy relacionado con los cánceres de origen hormonal y aquí no va a haber luego responsables. Bueno, las relaciones se hacen físicas, provisionales, superficiales, empiezas cuanto antes, bueno, se desliga el sexo del compromiso y de la afectividad, ¿y qué pasa? Pues que no funciona. O sea, este método, esto que dicen tan maravilloso, no parece funcionar y sin embargo siguen insistiendo en que cuanto antes y a todo el mundo, y se nos va a cerrar la soga cada vez más. Esto se hace en muchísimos centros, pero pronto será ya definitivamente obligatorio. La presión social, claro, ¿cómo funciona esto? La presión social para tener relaciones sexuales a partir de los talleres es muy fuerte. Como antes por lo menos cuando yo era cría, eras mayor cuando fumabas. Ahora, naturalmente, eres mayor cuando tienes relaciones sexuales. En menos de un año, la mayoría de la clase se ha quitado la virginidad como si se quitara un saco de escayola de encima. O sea, porque es que todavía eres virgen, qué friki, qué tonto. Claro, el efecto de la presión social es que es clarísimo. O sea, que esto no se hace adrede. O sea, no se hace sin querer, se hace adrede. Porque todo adolescente se siente muy mayor y muy preparado. Practican sexo cada vez más temprano, todo vale. Los comportamientos de riesgo se suceden porque todo vale y además no pasa nada porque siempre hay una red. Y la última red ya es el aborto, pero siempre hay redes. Que no pasa nada, es el fenómeno de compensación de riesgos. ¿Cómo empiezan además los chavales? Los chavales empiezan sus relaciones sexuales con una borrachera de tomo y lomo. Claro, con lo cual en la borrachera, ¿quién se va a acordar de los sistemas que les han contado, dejado de contar? O sea, es que realmente es eso, escoger, ponerle al niño un casco, darle una botella de whisky y decirle, venga, con el casco y la botella de whisky no te preocupes, coge la moto que no te pasa nada. Claro, y sí les pasa. En fin. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo se cumple, que es el asunto. Claro, porque se pide un adelanto en la edad de los cursillos, pese a que se propician todas esas situaciones que se quieren evitar. Claro, hay mayor tiempo de relaciones sexuales, el puber es menos responsable y menos maduro, eso sí, se quieren incluso bajar de edad. Y nuestros menores se enfrentan a las consecuencias de una sexualidad prematura y para la que no están preparados. Y esto es la felicidad, en fin. Bueno, se hipersexualiza a los menores, se les disgrega amor, sexo y procreación, que son los 3 ejes fundamentales de la familia biológica humana. Y esto es lo que tenemos, niños hipersexualizados y niños, pues eso, arrojados a algo para lo que no están realmente preparados. Los terceros, estos son los que nos trae la Licifuentes, que son los cursillos para la no discriminación y aceptación de la diversidad sexual. El objetivo expreso es evitar la LGTB-fobia y aceptar la diversidad. Se da por hecho que somos una sociedad LGTB-fóbica, que odiamos a todos los homosexuales y, sin embargo, somos el país más gay-friendly del mundo. Y no solo eso, sino que los últimos índices, me parece que es el 98% de aceptación de la homosexualidad, de la pareja homosexual. Es decir, ¿dónde está aquí la discriminación? ¿Dónde está aquí el odio? Socialmente no. Las leyes, además, encima les favorecen. Si este último año, el Día del Orgullo Gay, bueno, creo que nadie dejó de enterarse, banderas en los ayuntamientos. ¿Dónde está la discriminación de este colectivo? Bueno, objetivo tácito, que es a lo que vamos, promover la homosexualidad y la aceptación acrítica de una nueva ingeniería social. Objetivo expreso, eso, no discriminar al LGBT, tal. ¿Y qué enseñan? Pues que la homosexualidad es normal, que todos somos o podemos ser homosexuales y que la homosexualidad tiene ventajas. Todas estas leyes de igualdad heterosexual y LGTBI dan una serie de ventajas manifiestas a ser homosexual. Es decir, tienes determinados beneficios, subvenciones, ayudas para asociaciones, dices que eres homosexual, tienes cantidad de cosas y en algunos casos ya se apunta a las ratios. Claro, yo me pregunto, yo soy una madre de familia, no tengo trabajo y me encuentro con que si soy lesbiana me dan trabajo. ¿Qué creéis que haría? Pues
naturalmente aumentaría la ratio. Lo que me pregunto, supongo que ahora no, pero supongo que dentro de un tiempo volverán a apretar la tuerca, volverán a apretar la soga del cuello y me encontraré con que o hago una presunta vida lesbiana o me quitan el trabajo. O me asocio con alguna asociación de mujeres lesbianas o me quitan el trabajo. Es decir, yo supongo, esto es todo una ampliación de las ratios, porque además este tipo de leyes, como pasa con la ley del aborto, se autojustifican precisamente con la ampliación de los casos de personas que las utilizan. De ahí del afán de cuando vienen determinados gobiernos de cerrar todo tipo de ayuda a Red Madre y a todas las asociaciones de mujeres que quieren tener a los hijos y que se les aboque al aborto para que se vea que es muy necesario. En este caso, efectivamente, estas leyes se van a justificar porque va a aumentar la ratio simplemente por todas las ventajas que se les da. Bueno, el adoctrinamiento se realiza desde etapas muy tempranas para que el niño asuma todo esto con normalidad. En el caso de los adolescentes es cierto que la eclosión hormonal no facilita el adoctrinamiento. Y yo tengo la impresión de que se busca dos cosas. Por un lado, efectivamente, los que puedan ser más manipulables, hacerles, es decir, acercarles a la prueba de la homosexualidad. De hecho, leía el otro día el comentario de una madre que decía, es que claro, me contó mi hijo que habían venido unos colectivos a decirle que probaran todo tipo de cosas, que no tuvieran ningún tipo de prejuicio, que probaran a ver si les gusta con chicos, con chicas, etcétera, etcétera, y que no se lo contaran a sus padres, porque son unos carcas y no iban a entender esa nueva sexualidad. El chico se lo contó a sus padres, otros muchos no. Pero bueno, por poner un ejemplo de en estos cursillos, los juegos que se hacen, está el juego de los abrazos. El juego de los abrazos consiste en que le tapan los ojos a uno y todos los de la clase le abrazan. Entonces, la afectividad masculina tiene la curiosidad de que normalmente se da uno como golpecitos en la espalda. Entonces, para ridiculizar la masculinidad, al chico que le daba golpecitos de la espalda, al chico de los ojos tapados, le hacían darle abrazos hasta que ya dejara de dar golpecitos. ¿Y yo qué veía con eso? Ridiculización de la masculinidad. ¿Por qué? Va a ser, le decían, es que eso no es afectividad. La clase se reía mucho, todos se reían mucho de él, hasta que el chico ya abrazaba al otro efusivamente durante un rato y sin dar golpecitos. ¿Qué problema hay con dar golpecitos? ¿Cuántos de vosotros, chicos, no saludáis dando unos golpecitos? Y eso no es afectividad. O sea, es todo tan ridículo, tan manipulado. Y esto se lo hacen a los críos. Claro, al crío al que le han hecho eso, pues es muy probable que lo que empiece a tener es una homofobia. Se ha reído toda la clase de él, le han dicho que se quiere hacer el machote, le han hecho darle un abrazo largo a otro compañero que no le apetecía lo más mínimo dárselo, pues hombre, pues al final yo creo que una homosexualidad reactiva puede suceder. No sé, pero son este tipo de cosas las que se hacen en estos cursillos. Bueno, el sistema que vamos a tener para que estas leyes se nos hagan tremendamente necesarias va a ser el mismo que la magnificación de la violencia de género. Se va a magnificar el problema. De hecho, ya hemos empezado a oír lo mucho que pegan a los homosexuales, cosa que no habíamos oído nunca, de repente pegan mucho. Las estadísticas no coinciden, la policía tiene unas estadísticas y luego resulta que los grupos homosexualistas tienen otras mucho más amplias, es decir, a un homosexual le pegan y se va a contarlo a su asociación, no va a la policía. Ay, que me han pegado, a su asociación. O sea, no tiene sentido. Realmente lo que están es magnificando el problema. También están magnificando el problema confundiendo un insulto, que no está bien, pero vamos, a ver, con agresiones verdaderamente serias. Es decir, la ampliación de la agresión consiste en eso, en que aquí todo el mundo, en fin, piel de seda y todo es agresión. Se va a crear la alarma social, se van a falsificar datos y estadísticas. Uno de los problemas de la ley Cifuentes es que deja en manos de los grupos homosexualistas y del observatorio LGTBI la manipulación, el manejo y la utilización de estadísticas y, en fin, y todos los estudios sobre violencia a las personas LGBTI. ¿Qué pasa? Que naturalmente va a haber la misma manipulación que ha habido con el caso de la violencia de género. Ya tenemos que solo se denuncia el 12% de ataques homófobos. Ya empezamos, es decir, ya empiezan a salir noticias de estas. Que si hay estas agresiones, que si solo son unas pocas, que son muchas más. De hecho, un señor hablando conmigo decía, bueno, es que están empezando a pegar a los gays. Y digo, no, está empezando la campaña. A ver, se va a entrar a promocionar la homosexualidad, las familias alternativas y la relación homosexual como algo beneficioso, por todas estas subvenciones que ya he contado. Efectivamente, yo no nací ni descubrí ser lesbiana, elegí serlo. Y todas podemos ser lesbianas, que quede claro, ¿vale? En el caso de la aceptación del transexual,
Además es que se empuja a los menores a tratamientos peligrosos, operaciones mutiladoras, todo para aumentar la ratio de transexuales. Y es que además estos estudios ya existían muchos antes. Esto es todo al margen de las opiniones de los médicos, que son totalmente diferentes, ¿eh? En realidad lo que se busca es erradicar la alteridad sexual. ¿Pero cuál es el problema? El problema es una de las cosas, de las muchas que se oculta, es precisamente el alto porcentaje de suicidios de transexuales una vez operados. Bueno, lo que digo yo, luego reclamaciones al maestro armero. Cuando a tu hijo le han hecho todo tipo de cosas y luego pues, no era eso lo que la criatura necesitaba, pues luego sucede lo que sucede, pero ¿a dónde reclamas? De hecho, por ejemplo, yo tengo un caso, el único caso que ha habido en mi centro de transexual, era un niño que vino diciendo que era chica, era de lo más popular, le quería a todo el mundo muchísimo, y entonces, pues en vista que insistía tanto, llamamos a la madre. ¿Qué tal voy de tiempo? Mal. Ah, no, voy bien. Llamamos a la madre y entonces coge la madre y bueno, nos hizo llorar a la jefa de estudios y a mí, a las dos llorando a moco tendido, porque la madre nos contó que se había separado, que el marido había dejado de pagar la hipoteca, que la echaban de casa, que ya le habían desahuciado, que tenía un hijo que era drogadicto y discapacitado, y que por discapacitado no le dejaban entrar en centros de drogadicción y por drogadicto no le dejaban entrar en centros de discapacitado, y que el problema de su hijo, que llevaba diciéndolo desde los 7 años, era lo que menos le preocupaba en este mundo. En fin, lloramos mucho con ella y efectivamente con el tiempo resulta que este muchacho pues no solo dejó de decir en el momento que llegó la pubertad, se reconcilió con su cuerpo, era totalmente feliz y afortunadamente no había caído en manos de estos lobbies. Si no, le hubieran dado bloqueadores de la pubertad, le hubieran metido hormonas, le hubieran hecho yo qué sé qué cosas. En este momento es un muchacho sano y feliz. Bueno, el objetivo final de la revolución feminista no debe limitarse a eliminar los privilegios masculinos, sino que debe alcanzar la distinción misma de sexo. Las diferencias genitales entre seres humanos deben ser culturalmente neutras. La reproducción de la especie a través de uno de los sexos, la mujer, en beneficio de ambos sexos, será sustituida por la reproducción artificial. La misma división del trabajo desaparecerá con la abolición de los sexos. Así acabará la tiranía de la familia biológica. Esto es una de las cosas, esta es Sulami Firestone, ideóloga de género, pero esto es uno de los muchos. Es decir, realmente es que estamos yendo de cabeza a todo esto y es evidente. O sea, que aquí hay un plan organizado y que viene naturalmente de la ONU y que está clarísimo y que además tenemos perfectamente las directrices, están escritas todas. Sin embargo, nuestros gobiernos nos están llevando de cabeza a ello y la gente además no quiere enterarse. Bueno, aquí tenemos un grupo de personas que ya no tienen tanta diferencia sexual y todas estas cosas. Y una cosa, de todo lo que yo voy viendo, la pederastia aparece como el próximo paso de la agenda del género. ¿Cómo se va a hacer? Mediante la bajada del consentimiento sexual del menor, de tal manera que ya no sea delito si el menor da consentimiento, y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. De hecho, ya la Asociación Americana, Asociación Psiquiátrica Americana, ya pasó de desorden pederástico a opción la pederastia, es decir, ya la convirtió en una opción normal. Se montó allí un tinglao que para qué, es decir, la sociedad todavía no estaba macerada para aceptar eso y tuvo que dar marcha atrás. Lo que significa que aquí estamos en una situación en la que un desorden o un delito pasa a ser un derecho, pues porque lo dicen unos señores. Y como hubo mucho follón, pues los señores deciden otra vez que es un desorden la pederastia. Pero ya se está trabajando en ello, Y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos del menor, también está la ONU trabajando activamente en ello. Y vamos a ver la Guía ONU de Salud Sexual. La Guía UNESCO de Educación Sexual para la Autoafirmación de los Jóvenes, avalada por la Organización Mundial de la Salud, presenta unas directrices internacionales. A partir de los 5 años se aconseja a los educadores la iniciación de los menores en técnicas de masturbación, así como la mentalización en los roles de género y estereotipos. De 9 a 12 años deberán ser instruidos sobre los efectos positivos y negativos de los afrodisíacos. A los 12 profundizarán en las razones para abortar, considerando el tema globalmente como violencia de género, la negativa al aborto. Y a los 15 han de llegar asumiendo su derecho al aborto y el derecho a un acceso seguro. El gobierno inglés sacó una guía sexual precisamente con estos datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Guía UNESCO. Y se montó un tinglao de mucho cuidado porque a partir de los 13 años se recomendaban las relaciones sexuales plenas. Y en Inglaterra la edad sexual de consentimiento de los menores es a los 16.
Y entonces allí se montó un tinglado de mucho cuidado también y la gente se quejó, pero lo cierto es que vamos a esto. Es decir, lo que ahora todavía no lo aceptamos, dentro de poco tiempo lo aceptaremos como normal. Y bueno, y el asunto, y ahora ya voy, vamos a ver, ¿qué argumentos tenemos? Vamos a ver, hay padres que comparten esta visión de la sexualidad humana, ligada al hedonismo, en fin, al relativismo moral, etcétera, pero otros, en cambio, preferimos otro enfoque y tenemos derecho a ser respetados. Nuestros derechos como padres y como ciudadanos tienen que quedarnos muy claros, porque se vulnera nuestro derecho a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Eso lo tenemos avalado por todas las legislaciones. Entonces, no sé cómo permitimos que estos gobiernos, y seguimos votándoles, nos impidan el derecho a educar a nuestros hijos en unas convicciones que son tan democráticas y tan respetables como las demás. Se nos considera incapaces de adecuar educadamente, es decir, a mí esto de que vengan a educar a mi hijo y que diga, o sea, ¿qué pasa? ¿No educo yo? Es decir, yo lo estoy educando, se me acusa de carca, de homófoba y de fabricante de maltratadores. ¿Yo he educado a mis hijos en la homofobia y a mis hijos los estoy haciendo maltratadores? En absoluto, en absoluto. Y no puedo permitir que venga un gobierno o que venga una gente a decirme que yo estoy educando mal a mis hijos. Yo les estoy educando en la igualdad, en el respeto a todos, en la aceptación de los diferentes. Entonces, ¿a qué demonios vienen unos colectivos a meterse y a decirme que yo soy homófoba, fabricante maltratadora, carca? ¿Qué es esto? Se reprueban y desautorizan determinadas elecciones morales privadas tan respetables como el resto. No podemos permitir que nuestras elecciones morales sean despreciadas. Y desde luego no existe la obligación del Estado de velar por los ciudadanos contra su propia voluntad, ni el derecho de modelar conciencias de los menores, ni nada de eso. Porque es que además se están matando moscas a cañonazos. Porque si realmente hay un padre y una madre o una persona que educa a sus hijos mal, ¿qué pasa con el resto? Aquí ducha para todos, para los que se lavan y para los que no. O sea, que es que realmente lo que se están haciendo es una serie de injusticias que es que además no deberíamos permitirlas. Un Estado democrático tenemos que tener claro que ha de ser neutral en estas cuestiones de la elección moral de los ciudadanos. De ninguna manera deben imponer concepciones antropológicas unas sobre otras, ni vulnerar nuestros derechos. Y nuestros hijos, además, es que se asemejan a nosotros. O sea, lo normal y lo lógico, aparte de que creo que nadie quiere a nuestros hijos más que nosotros. O sea, a mí que no me digan que el Estado los quiere más. Sin embargo, el Estado nos impide decidir, es decir, nos impide incluso enterarnos de que nuestra hija aborta. Nos impide incluso decidir qué es lo mejor para nuestro hijo transexual. Nos quita. Ahora ya nos ha quitado la patria potestad en situaciones tremendamente extremas. O sea, parece que es que los quiere más que nosotros. No podemos permitir que el Estado diga que quiere él más que nosotros a nuestros hijos, pero que es que además tenemos derecho a dar una visión de la vida, de la sexualidad, del compromiso, el que nos ha hecho felices a nosotros. O sea, eduquemos a nuestros hijos en lo que nos ha hecho felices y que los demás eduquen a sus hijos en lo que los ha hecho felices. Allá cada cual. Pero lo que no se puede permitir es que critiquen nuestra felicidad, nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de concebir el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y desde luego el Estado no tiene ningún derecho a modelar conciencias. ¿Qué pasa? Que no tenemos mucho, en realidad creo que la lucha tenía que empezar ya mismo. No tenemos ni mucho tiempo ni mucha posibilidad de decisión. ¿Por qué? Porque son nuestros derechos, la felicidad de nuestros hijos, el no dejar un mundo peor que el que nos hemos encontrado por breve tiempo, porque además con todo esto nos engañan y nos manipulan. No tenemos otra opción. Y quien así lo crea no sabe con lo que se está enfrentando. Es decir, las personas que creen, y ahora hablo de asociaciones y de grupos que están intentando negociar la ley Cifuentes, etcétera, si eso no es nada, si eso es una gota en el océano. O sea, aquí el problema es mucho más profundo. Durante un tiempo, efectivamente, pues a lo mejor respetan los centros de determinado ideario, pronto no los van a respetar. ¿Por qué? Porque esto viene de la ONU, porque ya están las próximas directrices preparadas, porque ya tenemos la soga al cuello. Así que solo nos queda luchar. La batalla está casi perdida, pero casi. O sea, está en nuestras manos que ese casi sirva para algo. Y ya he terminado. Os he dejado un poco. Gracias. Te has ceñido perfectamente al tiempo. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, gracias a Dios la batalla no está perdida del todo. Hemos perdido mucho terreno, pero bueno,
yo creo que también los padres no han reaccionado, no hemos reaccionado precisamente porque no somos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Y qué es lo que quieren imponer a nuestros hijos. Yo recuerdo un artículo de la ley Cifuentes, no recuerdo cuál es el artículo, de la ley de adoctrinamiento sexual de aquí de Madrid, que se aprobó muy recientemente, donde se establece que en el caso de un niño transexual cuyos padres no acepten esa transexualidad y produzcan un sufrimiento en el niño, de alguna forma se dice que intervendrán los servicios sociales. No especifica cómo intervendrán, pero obviamente no va a ser para respetar la voluntad de los padres sobre cómo tratar esa situación, ese sufrimiento que padece un niño, ¿no? que dice que es transexual. ¿Cuál dirías que es lo más preocupante de la ley de adoctrinamiento sexual de Cifuentes y las de otras comunidades autónomas? Ese es un artículo que a mí me llamó mucho la atención, pero ¿qué crees que digamos, cuál es la disposición más preocupante, ¿no? Digamos, como padre, ¿no? Hombre, ya como padres entonces hay que ir al capítulo educativo. Es que en realidad, bueno, para el que no lo sepa... Como padres y como ciudadanos, ¿no? También, porque hay disposiciones que no afectan solamente al ámbito educativo, sino que afectan a otros ámbitos, sí. Es que eso, que para el que no lo sepa, estas leyes se han ido ensayando en diversas comunidades autónomas. Es decir, una vuelta de tuerca la dio Feijóo, del PP, ya presentó una ya bastante cruda, que luego mejoraron en Cataluña, y que definitivamente la ley Cifuentes ya es un compendio de todo. Uno de los grandes problemas, las multas al disidente. O sea, en este momento es que ya, bueno, una de las cosas tremendas, el delito laxo de homofobia. ¿Qué es homofobia? Homofobia es cualquier cosa que a mí se me ocurra porque yo soy lesbiana y ya está, y es homofobia. Y entonces yo digo, es eso, es decir, la inseguridad en la que nos dejan, una inseguridad absoluta. Te acusan de homofobia y tú tienes que demostrar que no eres homófobo. ¿Cómo demuestras eso? Porque hay inversión de la carga de la prueba. Entonces, esa es una de las cosas. Desde luego, la entrada de los lobbies, el que en todos los centros haya obligación de celebrar estos días contra la transfobia y todas estas cosas. Es decir, es que verdaderamente esa ley es aberrante de cabo a rabo. Por ejemplo, también para la manipulación, aparte de crear una especie de observatorio LGTBI que se mete absolutamente en todos los ámbitos de la Comunidad de Madrid, todo tiene que pasar por sus manos, es que además ya hay unos códigos deontológicos, se preparan para la prensa, para que cuando hablen de todo este tipo de cosas lo manipulen y lo cuenten de la manera que les interesa. Es decir, es una ley preparada para manipular, desde luego para crear un montón de redes clientelares. Va a haber dinero aquí contra la violencia LGBTI, vamos, a expuertas, que es al final lo que se busca. O sea, ¿qué es? Es que es todo. Entonces, pero vamos, a mí ya lo más grave me parece eso, un delito de homofobia laxo y además encima con penas. O sea, es... ¿Qué podemos, lo has apuntado al final de tu presentación, qué podemos hacer los padres ante estas situaciones, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos les adoctrinen con esta ideología de género y LGTB y les enseñen estas cosas en el colegio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues desde luego, claro, lo normal sería que los educáramos en nuestros valores, pero el problema es eso, que reciben una información completamente distinta. Ahora ya hay en muchas familias padres que opinan una cosa y hijos que en este aspecto ya están, no saben los padres cómo y de qué manera, que ya tienen totalmente asumidos todos los dogmas del género. Entonces, efectivamente, educar a nuestros hijos en nuestros valores, decirles que son los que nos han hecho felices. Y tratar de buscar argumentos y desde luego no dejarnos aplastar. Es decir, no podemos pensar que estamos indefensos, no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? O sea, hay que buscar argumentos, hay que defender lo que creemos. O sea, hay que demostrar que porque uno no aplauda a un homosexual no significa que sea homófobo. Es que claro, nos están poniendo en una situación cada vez más, digamos, más acorralados y creo que eso, que nos ponemos ya mismo y desde luego buscar argumentos. Que los hay. Muchas gracias. Decías que solo nos queda luchar. Nos has explicado qué podemos hacer los padres, lo más importante es educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores. ¿Qué podemos hacer también como ciudadanos, ¿no? Porque la ley
Las leyes estas LGTB de adoctrinamiento sexual, la de Madrid, la de prácticamente casi todas las comunidades autónomas de España, ahora se está aprobando una en Valencia, afectan no solo a los padres, sino a todo el mundo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer desde Hazte Oír para intentar impedir que estas leyes se apliquen y para intentar impedir que se apruebe una ley de ámbito estatal, pues que cada vez nuestras libertades sean restringidas? Yo creo, bueno, desde luego asociarse. Como padres, se me había olvidado decir, los que tengan hijos en el colegio, intentar asociarse con otros padres que también estén preocupados y plantar cara y poner dificultades. Los que lleven a los colegios a los concertados les van a suavizar el mensaje, les van a decir que no pasa nada, que esto está resuelto, que no se va a aplicar, que se va a aplicar de manera laxa. Bueno, pues a lo mejor estas generaciones a lo mejor libran en parte, no lo sé, pero desde luego la próxima vuelta de tuerca no va a librar a nadie. Entonces, más vale que ahora nos asociemos, nos quejemos y, desde luego, no votar a las personas que nos están metiendo estas legislaciones. Es que aquí el problema es que todos estábamos muy asustados con el gobierno Zapatero, pero que es que estos señores están haciendo lo mismo o peor. Bueno, en realidad están siguiendo la línea. Es decir, han apretado un poco más la tuerca y aquí todos estamos muy contentos porque, sí, unirnos, asociarnos, plantar cara, argumentar. Y desde luego yo creo en la guerrilla, es decir, que a todo el que se le ocurra cosas, que haga cosas, que escriba en los periódicos, que se meta en chats, que defienda su derecho a vivir su felicidad y a vivir su vida de la forma que le parece mejor. O sea, que es que todo vale y tenemos que hacer de todo. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues nosotros vamos a seguir desde Hazte Oír defendiendo la libertad, la pluralidad de la sociedad española, el que pueda haber distintas concepciones antropológicas, concepciones morales, conviviendo pacíficamente en la sociedad, que no se nos imponga, como has apuntado, que ese es el gran problema de estas leyes, una concepción ideológica y moral, una ideología de género, una ideología LGTB, de forma obligatoria desde el colegio, en todos los ámbitos, en todas las relaciones jurídicas, todas las relaciones sociales, y que bueno, el Estado sea neutral, que no entre en cuestiones que son controvertidas, moralmente controvertidas, donde hay diferentes opiniones en la sociedad española, pues que el Estado deje esa libertad que nos corresponde y bueno, pues creemos que esa es la forma en la que una democracia verdaderamente es una democracia, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Vamos a seguir concienciando a la sociedad, movilizando a la sociedad de alguna forma para que la sociedad impida que todo esto se nos imponga, ¿no? De una forma progresiva, pero de una forma totalitaria. Así que muchísimas gracias, Alicia. ¿Algún último mensaje antes de que nos despidamos? Sí. Eso, que hagamos todos todo lo que podamos, que es que tenemos el derecho, tenemos la razón además. Porque es que además todas estas cosas nos las han contado como que eran para el bien de los niños, para el bien de la sociedad, para la no violencia. Y es que resulta que como ya llevan un tiempo aplicándose, o sea, es todo lo contrario. Entonces, es que además tenemos la certeza de que no solo no son buenas, sino que son nefastas todas ellas. Entonces, vamos a contarlo. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos por haber venido. Los que habéis estado aquí en la sede, los que nos habéis seguido desde vuestra casa, muchísimas gracias por bueno, pues por participar de esta conferencia. Y ahora, bueno, se trata también de nosotros contarlo, lo que hemos escuchado aquí, contarlo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, para que seamos muchos los que nos podamos movilizar contra estas leyes y, sobre todo, mucho más importante, en defensa de nuestras libertades. Muchas gracias. Esta ley diabólica. La educación de los hijos vulnera la presunción de inocencia, o sea, las vulneraciones vulnera la igualdad entre ciudadanos, o sea, las vulneraciones son absolutas y totales.